Me da mucho gusto darte la bienvenida a este ministerio, Caminando bajo su gracia. Soy Humberto Pérez. Sin duda hemos sido saturados por una superabundancia de la palabra de Dios en estos tiempos, y esta inmensa mayoría de predicación y reflexión se puede resumir en dos fundamentos principales. El primero es que establece a los cristianos en la idea de ganar o merecer, cómo obtener las bendiciones o los beneficios, que viene siendo lo mismo, de Dios. Y el otro fundamento sería cómo alcanzar un progreso espiritual, y eso consiste en que se motiva al cristiano a dar lo mejor de sí mismo, a cómo llegar a ser una mejor persona, a cómo llegar a ser un mejor cristiano, para entonces poder lograr un enfoque muy motivador, de hecho, que pueda catapultar al cristiano hacia un nivel eufórico, donde es convencido en su mente sobre qué debe hacer o qué tiene que hacer. El cristiano alcanza este gran nivel de satisfacción y de felicidad cuando ve escrituras como el Salmo 15 del 1 al 5, pero comienza a escuchar estas palabras a través de una voz que finalmente le van a dejar con este efecto de poder dar esa disposición de sí mismo hacia qué debe hacer o qué tiene que hacer, en este caso para merecer estar en la presencia de Dios, pensando que es necesario calificar y que esta es una verdad acerca de la presencia de Dios que todavía no se ha cumplido, y que entonces depende del esfuerzo de cada persona, de cada cristiano, el que pueda cumplirse en su vida. Una cosa muy diferente es llegar a disfrutar esta verdad, pero aquí en el Salmo 15 del 1 al 5, por estos dos fundamentos ya mencionados, se llega a interpretar que todavía no ha ocurrido esta verdad, que todavía, siendo una verdad objetiva de Dios y siendo ya una realidad, pero no pudiendo verla por la manera en que esta voz está hablando, y nuestros oídos, en la manera en que son receptores hacia esta voz y están enfocados y están dominados por esta voz, y el cristiano está encendido en alcanzar esta promesa de un amor condicional, además, que está expresando, porque así se entiende, así se interpreta, cuando no hemos tenido el cuidado de ir a escrituras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, mejor dicho, con los lentes de la gracia. Así que examinemos un poquito solamente sin los lentes de la gracia, para que podamos ver el efecto que ha hecho, de hecho, en las vidas de los cristianos. El Salmo 15 del 1 al 5 comienza así, nuevamente. Yo sé que ya lo he leído, me permito leerlo nuevamente. Empieza exclamando el rey David: Jehová,
¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dando a entender quién será digno, quién puede llegar a merecer. Y el versículo 2 comienza a decir: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una descripción acerca de lo que se pueda concebir como un hijo de Dios caminando de manera íntegra en santidad delante de Dios. Es decir, que necesita demostrar en su estancia temporal aquí en la tierra, necesita demostrar que realmente llegó a ser verdaderamente íntegro y llegó a caminar en santidad. Pero entonces recuerda que lo estamos analizando en esta voz sin haber tomado en cuenta los lentes de la gracia en Cristo Jesús para poder venir aquí. Y entonces veamos que lo que ocurre es una convicción que se siembra en la mente de quien llega a leer este pasaje acerca de qué debo hacer, qué tengo yo que hacer. Y el cristiano aquí alcanza una gran euforia, está en su máximo nivel de motivación, porque ha entendido que esa voz le ha dicho que si él camina en integridad, va a estar en la presencia de Dios. Y su presencia tiene que ver con una verdad que ya es realidad, pero que aquí no puede verse, no se está viendo, no se está transmitiendo como una realidad, como algo consumado que ya es, y en la cual, en esa verdad, todos los seres humanos están establecidos, sino que bajo una percepción de un amor que no es incondicional, sino que claramente es condicional. Hay una convicción de esfuerzo, hay una convicción de dedicación, y si por alguna razón se descubre esta persona fallando, se descubre a sí mismo fallando, entonces viene una convicción de rededicación. Este es un ejemplo de cómo el cristiano puede llegar a pensar que su caminar subjetivo puede traer una bendición. En este caso puede causar que la verdad objetiva de la presencia de Dios pueda venir sobre su vida. Si tú quieres ver esta realidad como un hecho en tu vida, entonces tienes que practicar esta subjetividad, es decir, tienes que caminar, tienes que esforzarte. Pero déjame aclarar aquí que esta voz no está hablando de un entrenamiento que te esté soltando formas en que tú te puedes entrenar para llegar a ser un hijo de Dios caminando en integridad. Aquí la voz es muy fuerte, es muy severa y está poniendo un nivel altísimo, de hecho imposible, de exigencia para su cumplimiento. Y no se dará por satisfecha sino en un cumplimiento perfecto. No está llamando a un entrenamiento, está hablando de una exigencia, no está dando la posibilidad de que tú practiques
de que el cristiano practique para que un día finalmente llegue a encontrarse en que está destinado entonces a estar en la presencia de Dios porque pudo llegar a ser digno en base a las cosas que él estaba haciendo, su propia justicia. Sí, pero aquí hay un detalle. Por eso yo estoy aclarando que no está hablando de un entrenamiento, está hablando de un nivel de exigencia imposible, porque las palabras finales en el versículo 5 dicen: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta voz no admite equivocación. Y en el antiguo pacto, aquel que quebrante una ley se hace transgresor de toda la ley. Así que a la primera equivocación, aquí el practicante queda descartado, queda eliminado y ya no puede tener oportunidad de aspirar, porque ha estado escuchando, ha estado siendo guiado y ha estado siendo dominado por una voz, pero esta voz es la voz de la letra de la ley, que es sumamente exigente, que te hace depender de lo que tú haces, pero en un nivel de perfección imposible, sin resbalar jamás, en un nivel donde toda la humanidad ha fallado, donde nadie ha podido cumplir, donde el único que no ha fallado jamás y nunca no resbaló jamás es nada menos que Jesucristo, pero es el único en la humanidad entera, ya que todos han fallado, todos se han desviado, todos se volvieron inútiles, incompetentes, bajo esta voz de la letra de la ley. Pero ¿tú crees que Dios te daría algo para hacer, para que tú pudieras alcanzar por medio de hacerlo, sabiendo que todos han fallado? Dios haría depender su bendición de lo que tú tienes que hacer o debes hacer. ¿Te gustaría a ti entonces tener la percepción de un Dios que prácticamente está jugando con tu vida y se está divirtiendo y Él goza en verte fallar, porque definitivamente tú vas en un camino hacia el fracaso? Bueno, pero entonces déjame hacerte la pregunta central en este tema. ¿Y si en lugar de la ley escuchamos la voz de Dios? Ahora vamos a tomar en cuenta los lentes de la gracia en Cristo Jesús para ver estas cosas del Salmo 15 del 1 al 5. La gracia es todo lo contrario a la ley. La gracia es un lugar extraordinario de bendición, de increíbles y fantásticas y formidables bendiciones. Así que la gracia no es ese lugar de muerte y maldición que es el régimen de la letra de la ley, y tú no estás bajo ese régimen y no tienes por qué escuchar esta voz y no tienes que ser dominado por esta percepción de la letra de la ley, porque tú no perteneces ahí. Ahí no está tu lugar y el lugar de toda la humanidad está en la gracia de Dios por medio de una persona. ¿Quién es la gracia? La gracia personal, la gracia viviente, quien es Cristo. Y bajo esta gracia todas las cosas son una realidad, sin que tú seas tentado a pensar que necesitas, debes o tienes que hacer cosas para poder traer las bendiciones a una realidad.
Y qué increíble bendición es saber que tú estás y todos están en la presencia de Dios y no tienen que hacer cosas, no tienen que hacer nada para llegar ahí. Simplemente es por gracia, es un regalo de Cristo. Él hizo todo lo necesario, Él dio un cumplimiento perfecto, Él no se equivocó y te adjudicó a ti su cumplimiento, te lo entregó para que tú pudieras estar donde Él está, porque tú le perteneces, tú perteneces al Cristo viviente, al Cristo resucitado, y estás totalmente unificado en este Cristo resucitado, en este Cristo viviente, donde no puede haber separación. Así que tú gozas todo, absolutamente, de todas las cosas, porque todo está en Cristo y Cristo está en ti. Esto es un lugar verdaderamente extraordinario. Es un lugar donde no está la posibilidad de ser tentado a pensar que tú necesitas hacer o tienes que hacer o debes hacer para poder estar en la presencia de Dios o para poder provocar que esa presencia de Dios venga a tu vida. De hecho, tú estás en su presencia. De hecho, la vida de Dios está en ti. Te ha inundado, ha tomado tu propia vida porque tú le perteneces. Pero ¿qué pasa entonces con el hacer? No te preocupes por el hacer. Cuando tú comienzas a conocer las cosas bajo la gracia, por ese conocimiento, por ese saber, entonces tu hacer comienza a activarse en ti. Pero no de una manera en que tú te propongas provocarlo, este hacer, sino como un resultado como un resultado muy natural. Así que esta otra voz que tiene que ver con la voz de Dios, con la voz que somos llamados a escuchar, y vaya que hemos estado escuchando esta voz, pero si tú examinas con atención y cuidado, te podrás dar cuenta que mucho de lo que se habla, se predica, está fundamentado en tener que hacer para que la bendición venga a ser una realidad, para poder alcanzar, lograr, merecer, obtener, y también para poder ser un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano, una mejor persona, para ser un mejor tú. Pero no puede ser, no puede ser que tú te enfrasques y pierdas tu tiempo en ser una mejor persona, ya que no puedes ser una mejor persona de lo que tú ya eres en Cristo, no por lo que tú haces nuevamente, sino por la presencia de Cristo que está en ti. Así que entonces esta voz de la gracia de Dios, siendo un lugar maravilloso, es un lugar, en lugar de ser un lugar donde, como ese lugar de la letra de la ley, es un lugar de el qué tengo yo que hacer, qué debo hacer. Aquí es totalmente diferente, porque no es ese lugar y no tiene nada que ver absolutamente con ese lugar, sino que es un lugar donde reina no el hacer, el qué tengo que hacer o el qué debo hacer, sino que es lo que yo necesito conocer, que es lo que yo necesito saber. No estás en ese régimen de la letra, porque la letra te fulmina, la letra te mata.
La letra te elimina totalmente. Pero si tú estás escuchando esa voz, entonces vas a terminar avergonzado, vas a terminar sintiéndote culpable y vas a pensar que lo que te ha hecho falta es volver a rededicarte a Dios y nuevamente lo vas a intentar. Pero esa voz de la letra de la ley no te vivifica, es una ley que te elimina, te ha eliminado. Te ha descartado totalmente. Es una voz que te mata. Pero en cambio, entonces, la voz de Dios por medio del Espíritu, el Espíritu te vivifica, no te aniquila, te levanta, no te tira al suelo, no te descarta, no te humilla, te exalta en Cristo Jesús. Es un lugar maravilloso donde todo se trata de las cosas que tú necesitas saber. Y estas cosas te vivifican porque son las cosas de la vida de Dios. Vienen de Dios, quien es la vida. Son palabras, son conocimientos, son cosas de la vida. Y esta voz te ha estado hablando, aún en este salmo te ha estado hablando, cuando dice el que hace estas cosas no resbalará jamás, te está diciendo, yo soy tu santidad, yo soy tu integridad, así que tú entonces necesitas elegir. Y para entonces contrastar finalmente, la ley va a exigir tu integridad, va a exigir tu santidad. Mientras entonces que la voz de Dios por medio de su gracia te da esa santidad, esa gracia es tu integridad, es tu santidad que te ha sido dada a ti. Así que tú tienes en tus manos la decisión de elegir. Elige correctamente, elige dónde está la vida, elige dónde está el éxito, elige donde tú eres un triunfador, un vencedor, y donde tú eres un permanente y eterno victorioso en la gracia de Cristo Jesús. Deja de lado entonces esa voz. ¿Y qué te parece entonces si de aquí en adelante, en lugar de la ley, mejor escuchamos la voz de Dios? Bendiciones.